Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Inquebrantable, como siempre desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan sus pagos internacionales. Mientras que yo termino de echar este cuento, les recomiendo como siempre vayan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Spotify, síganos en Instagram, síganos en LinkedIn y todas las otras redes sociales que les voy a dejar por ahí que se me olvidan porque ya son un montón. Pero bueno, tenemos pues esta mañana revisé, era 75% de las personas que nos escuchan no nos siguen. Entonces, como siempre les digo, mientras que yo termino de echar este cuento, van, se suscriben y resolvemos eso. Hoy con un capítulo, no voy a decir por fuera de mi zona de confort porque el tema principal creo que me gusta bastante. Volvemos al mundo del deporte. Entre comillas, salimos un poquito del mundo empresarial que teníamos como una rol ahí, pero igual nuestro invitado es empresario. Pero tiene esas historias de vida en donde el deporte demuestra ser pues, bueno, una gran filosofía, un gran mantra, no sé si se quiere, de vida, pues para levantarse todos los días, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, hoy tenemos a Sebastián Ulloa. No me dejo presentarlo como profe ni entrenador, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero Sebastián es mentoría para atletas de alto rendimiento en temas de endurance, ¿cierto? Ujú. Además es host de su propio podcast Adicto a esta vida, que se lo voy a dejar en la descripción también. Y hoy es empresario, tiene su propio equipo de triatletas, ¿cierto? Que se llama Wolfpack, así que por ahí les dejo ese reguero de cosas que les acabo de mencionar, pero bueno, sin más preámbulos, Sebastián, mega bienvenido al banquito de Inquebrantable. Bueno, gracias. Y bueno, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Ulloa y vamos a ver cómo sale esto. Sebastián, arranquemos por el principio, hermano. Yo siempre digo que eso es como de las cosas chéveres de este podcast que aquí vamos secuenciar. Cuando hablaba contigo antes de este espacio, tú me comentabas que el deporte fue parte de tu vida desde muy pequeño. Sí. ¿Cómo arranca esa historia por ahí? Bueno, yo creo que el deporte y la salud mental ha estado conmigo acompañándome desde muy pequeño. El deporte llega para, de cierta forma, acompañar un tema una condición que tengo que viene desde muy pequeño. Yo tengo déficit de atención y hiperactividad. Y pues me lo diagnosticaron pequeño por una cosa que me cuentan mis papás, yo la verdad no me acuerdo. Mm, es una anécdota en el colegio. Yo era una persona muy complicada en temas de disciplina, pero la situación que creo que desató eso estábamos en un salón, yo tenía, en esa época estaba de moda el béisbol en Colombia, y mi papá me regaló un bate de espuma, o sea, como forrado en espuma, y la situación fue que yo en plena clase me paré y le empecé a pegar a alguien. Entonces ahí, claro, me llevaron a psicología, al tema, me querían medicar y bueno, ¿Cuántos años tenías, perdón? debía tener como 6 años, 7, no sé, era bien pequeño. Y claro, mi papá, pues, a ver, mi papá estudió licenciatura en educación física en la Universidad Pedagógica y el man en la universidad siempre su coco de deporte fue la natación y él se especializó en enseñar la natación. Él me enseñó a nadar muy pequeño, pero en ese momento pues yo estaba en el tema de pasar por todos los deportes y no había como realmente insistido en que yo empezara a nadar tan pequeño. Yo en ese momento ya nadaba, yo ya sabía dos estilos, libre y espalda. Y me acuerdo tanto que pues me mandaron medicación y mi papá, la verdad, él es cero como amistoso con el tema de psiquiatría y psicología. Y el man me metió a nadar al semillero del equipo de Compensar y ahí empezó mi aventura deportiva. Creo que la natación me funcionó porque es un deporte en el cual es muy difícil molestar a otras personas o desconcentrarse. Y realmente pasé mi infancia contando baldosas. Yo lo digo de forma jocosa, pero fue una infancia donde yo olía cloro todos los días y del colegio salía a la piscina. Y eso de cierta forma me ayudó mucho. Yo no era un buen estudiante, pero nunca perdí un año, nunca perdí materias, pero sí pues siempre me juntaba con las manzanas podridas de donde estaba. Entonces eso fue una constante en mi vida. Sí, yo vivía en una dualidad entre estar con las personas
que no eran tan chéveres, por decirlo de una manera, al salón, y en un mundo deportivo donde todas las personas no vivían lo mismo que yo. Y es difícil cuando uno crece en esa dualidad de vidas, porque la gente pues no entiende que es el deporte de alto rendimiento, sobre todo cuando uno es tan pequeño. Mm. ¿Cómo evoluciona entonces la carrera del deporte? Desde muy pequeño te lo tomaste muy en serio, competías. ¿Cómo iba evolucionando esa dualidad? Porque entiendo, empiezas 6 7 años. ¿Cómo ambos conceptos de, como dices tú, andar con personas no tan chéveres y estar en un deporte de alto rendimiento con personas tal vez Sí. muy dedicadas y demás? ¿Cómo evolucionan ambos conceptos a medida que tú vas creciendo? Bueno, es chistoso porque acá hay otra parte, es que pues mi papá se empeliculó conmigo y yo tengo un don para nadar, sí, ya me va bastante bien. Mi papá era los que yo terminaba de entrenar y me mostraba videos y me hacía correcciones de él y el man, tal cual como, no sé si la película de las Williams, así, Sí, sí. el man era obsesionado, ¿sí? Y la parte en la que yo me lo gocé como un juego, para mí era chévere. Pero pues obviamente cuando ya uno llega a los 12 13 que las personas los fines de semana hacen otras cosas, que en las tardes ya se reúnen los del conjunto a hacer otras cosas, pues yo decía, ¿yo por qué tengo que ir a la piscina? Entonces empezó mucho mi rebeldía con respecto a yo por qué tengo este estilo de vida y los demás no. Y pues de cierta forma, en mi siempre yo me sentí como un bicho raro, tanto en el colegio como en natación. Yo no cuadraba en los grupos, ¿sí? Yo entonces en natación me juraba el malo y en el colegio como que trataba de encajar en un grupo en el cual, pues yo en las tardes, yo estaba en la piscina y ellos estaban, no sé, montando, en esa época montaban tabla y se reunían a hacer otras cosas y yo no podía estar ahí. ¿Mm? Será como que lo que tú vivías en el colegio, esa parte social luego no la podías trasladar afuera porque tú tenías que estar en otro Claro, es espacio. que realmente la natación es un deporte muy, muy exigente y poder llegar al alto rendimiento implica muchas horas. ¿Qué pasó ahí? Empecé a tener frustraciones de, yo ya no quería entrenar, pero pues quería que me fuera bien las competencias porque pues mi papá de cierta forma, pues un papá es de dar incentivos, si a uno le va bien, pues le Mm. dan cosas. Entonces, claro, y veía a mis amigos que les iba bien y yo no. Entonces como que empezó como, bueno, yo ya no sirvo para esto y empezó el tema de ya no quiero ir a nadar y mi papá me empezó a obligar. Entonces empezamos a chocar mucho y yo obviamente de cierta forma como que dije, ya, no quiero más esto. Ya llego a mis primeras fiestas y en esto pues a mis 14 años pruebo el alcohol y eso fue en un diciembre en el Parque Cerritos de la SUS, me acuerdo tanto, fue como en la mañana, fue con un primo y unos amigos del colegio y empecé a tomar moscatel pasito, me acuerdo tanto, fue vino. Y ahí empezó. Y empezó un tema que con los años se volvió un problema que yo me costó mucho entenderlo y entender lo que hizo ese momento en toda mi vida. Ahí cambiaron muchas cosas. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fuiste saliendo entonces del deporte? ¿Fue un tema paulatino? ¿Fue No, un o sea, tema...? yo seguía porque pues, debo decirlo, mi papá era una persona muy insistente. O sea, el man no se rendía y no se rendía. Yo creo que ese no rendirse me ayudó a evitarme muchas situaciones complejas en el colegio, ¿sí? Yo en el colegio ya empecé a vivir situaciones en las cuales pues mi consumo de alcohol no era normal. Empecé a ser el que invitaba a una fiesta de 15 y hacía las cagadas. Entonces desde siempre todo lo que era reuniones y había alcohol, a mí siempre me pasaba algo. Entonces ya fue una situación en la que fueron escalando las cosas. Yo seguía nadando. De hecho, pues mi primer semestre en la universidad, parte de eso, yo era deportista apoyado por el IDRD. Ya. Y a mí me echan del equipo de natación de Compensar, donde nadé casi toda mi vida, porque llegaba alcoholizado los viernes a nadar. Entonces son cosas que pasaron y de cierta forma yo iba sumando anécdotas, anécdotas y me parecía en cierto momento, y yo lo hablo como chocoaventuras o cosas chistosas, pero mi consumo desde siempre no fue algo normal, ¿sí? Entonces pues yo trataba de decir, no, es que las otras personas toman más y la gente, pero no era normal.
Entiendo que de cierta manera, a ver, tú estabas como liderando todo el tema, bueno, de esa adicción y de cómo iba evolucionando eso con los grupos de amigos y demás. Profundicemos un poquito en esa parte de qué te ibas diciendo, de cómo era tu proceso, porque entiendo y lo que pude leer por ahí de ti, para ti era un tema de esto, yo estoy bien, esto es normal y esto es parte de una fase más, una etapa más, Sí. etcétera. Yo desde siempre, mi relación con el alcohol siempre fue muy tóxica y lo llevo a una relación personal de sé que si lo hago, sé que algo malo va a pasar. Por eso yo duraba sin tomar meses, duré momentos en los cuales duraba mucho tiempo, pero volví a tomar y volví a pasar, ¿sí? Y con el tiempo, pues, en mi proceso entendí que pues existen diferentes tipos de alcohólicos, que es el agudo y el crónico. Y el agudo es la persona que toma una vez al año y no puede parar. Y ese no puedo parar, en el caso mío, también tuvo un tema y es que yo me privaba, ¿sí? Entonces yo tomaba y perdía el conocimiento. Entonces yo no era normal, porque pues yo decía, pero pues te estaba tomando, me tomaba un trago y ¡pum! Me desconectaba, como si me jalaran un cable. Me llevaron a hacerme exámenes y descubrieron que tengo algo que se llama coma etílico. Entonces, el tema es que yo cuando tomaba había un trago que simplemente me noqueaba y me dejaba en un estado de coma. Yo solo quedaba respirando y no me podía mover. Entonces venían el tema de quedar en coma, llamar, que mis amigos llamaran a mis papás me recogían, yo a veces amanecía en el carro y yo era como, ¿qué me pasó? O amanecía en cualquier. Entonces empezaron esas situaciones de el cuestionarme, yo por qué me hago esto. ¿Mm? Pero de cierta forma no sabía cómo encontrar una salida porque mi entorno social o todas las personas que estaban alrededor mío, la forma de relacionarnos era tomar. ¿Cómo, cómo iba entonces evolucionando la parte paralela de tu vida en esa adicción, ¿no? Porque estaba tu familia, estaban tal vez los otros amigos, el deporte, todo esto estaba sucediendo, digamos que estaban nuevamente en estado de adicción. ¿Cómo iban entonces? Bueno, ahí empezaron cosas que casi, o sea, yo me acuerdo y pues de cierta forma yo digo, bueno, a otros les pasó, pero pues si yo ya soy objetivo, pues me gradué por ventanilla del colegio, me echaron como 3 veces en 11, yo estaba desescolarizado en el colegio, es que yo no podía entrar al salón porque ya los profesores no me aguantaban. Em, yo terminé estudiando lo que estudié porque literalmente mis papás no sabían si me iba a graduar y entré a estudiar lo que estudié porque el único como formulario que no cobraban era ese, decirlo de alguna manera, y yo no quería estudiar lo que estudié. Me inscribí como por ver que si salía y finalmente terminé estudiando eso, ¿sí? Entré a la universidad, pasó exactamente lo mismo, empecé a perder materias, me juntaba con las peores personas que me podía juntar. Vino un tema que complementó mi adicción al alcohol, que fue la adicción al juego. De hecho, pues mi apodo en la universidad, yo entré como menor de edad y me decían el viciosito, porque pues rumba, alcohol, juego, yo no entraba a clase, yo me la pasaba jugando cartas con la gente de la universidad. Y eso fue mi historia casi toda la universidad. Estamos hablando de 17 a Yo 21, entré a 20. los 16 años a la universidad, yo entré muy pequeño. Y pues claro, o sea, bueno, yo viví muchas cosas pequeño en los primeros semestres, pues obviamente con gente mucho más grande. Y bueno, acá fue donde mi tema del coma etílico lo escalé al siguiente nivel, que fue empezar a consumir drogas. Encontré una droga que me ayudaba a poderme mantener despierto por más tiempo tomando. O sea, tú, a ver, estabas, básicamente subiste al próximo nivel, pero era para poder incluso Sí, seguir tomando más, incluso estar más claro. O despiertos, disfrutar más. sea, a mí el tema era que yo era el bufón del grupo porque pues mis amigos se burlaban mucho. Uno, yo me empecé a engordar, yo dejé nadar y me engordé. Me decían el gordo, ojo, me jodían con eso. Dos, el tema también de quedarme dormido en cualquier lado, ¿sí? Entonces esa parte me pasó en paseos, me pasó en muchas cosas y bueno, un día pasó y conocí esto y fue como, bueno, ya puedo tomar 2 días, ya podía seguir la rumba con mis amigos.
Claro, obviamente cada cosa se iba escalando más y más, ¿sí? Cada vez mis cagadas en fiestas eran más grandes, me empecé a meter en problemas más graves. Por esa razón termino yéndome a estudiar inglés a Inglaterra en 2008. Yo lo supe años después porque mi papá me lo terminó contando. Yo me voy porque unas personas de un grupo acá me estaban buscando para verme. Y mi papá me dijo, te tienes que ir, te tienes que ir. Yo no entendía por qué me tenía que ir tan rápido, pero finalmente me terminé yendo. Y ahí es donde viene mi primer fondo. Uy, pero vamos por partes porque la historia se escaló bastante rápido. O sea, por todo ese, pues, digamos que dinámica social que tú estabas llevando, que cada vez se iba, pues, agravando más y más y más. Tú básicamente te miraste en una situación en donde te tocó casi que huir de Colombia sin tú Sí, sin yo saberlo. saberlo. Básicamente fue un paseo, un viaje, me tiré una fiesta y pues al dañar esa fiesta pues tenía repercusiones en el mundo en el que uno se mueve. A veces en la rumba no entiende que hay personas que, como hay gente normal o bien, hay personas que no son así. Entonces, claro, yo me metí con personas que no me tenía que meter y ahí vino el tema. Llego a Inglaterra y yo venía de mi rumba de acá de Colombia y llego a encontrarme con amigos míos de la universidad allá. Entonces yo me llevé la rumba, la trasladé del lugar. Transatlántica. Entonces, claro, ahí ya venía, yo ya venía con mis rayes en la cabeza y vengo a una ciudad en la que yo nunca había vivido solo. eh, entonces, pues era la felicidad para mí, pues el tema de la noche, nadie me decía nada, nada. Y vino el tema de consumo de muchas cosas. Voy a resumir el tema de ese capítulo de Inglaterra en un momento pues muy triste y muy oscuro en mi vida. Yo en esa época tenía como 20 años. Y Ujú. yo llegué al punto en el cual estaba casi viviendo en la calle con un amigo porque nos echaron de un apartamento. Yo en Inglaterra trabajaba como visitaxi y en el visitaxi pues uno podía trabajar, pero también se podía juntar con gente que droga lo que uno quisiera, sí. Y comí mucha calle chiquito. Entonces ese comer tanta calle me llevó casi a vivir en la calle con este man, en situaciones en las cuales pues uno no quiere estar, no quiere hacer. De ahí llega un punto en el cual yo decido que no quiero volver a Colombia. Yo no les contestaba a mis papás, les decía que no iba a volver. Tomo la decisión muy estúpidamente de quedarme de ilegal allá, ¿sí? Porque no quería volver y porque yo quería seguir en mi locura allá. Pasa una situación que es mi primer fondo, por eso lo llamo mi primer fondo. Ya lo cuento como algo normal, pero pues para mí por muchos años fue una vergüenza muy grande. Lo que pasó fue, mi mamá cumplía 40 años, me acuerdo, más muy joven. Y me acuerdo que me llamó mi abuelo, hablé con él, hablamos ahí, y eso fue un lunes. Yo me acuerdo que estaba trabajando, pasó algo que normalmente no pasa en ese trabajo, me gané un dinero extra, me voy de rumba con mis amigos, se me cruzan los cables, me excedo en consumo, me levanto pues me quedé dormido en un bus. El bus, pues yo no me reaccionaba, llamo a una ambulancia, llega una ambulancia, me trata de reanimar, mi reacción es coger a golpes al paramédico, me llega la policía, me arresta y me levanto en una estación en una celda encerrado, Preso en Inglaterra, preso en básicamente. Inglaterra, Sin papeles, sin entendería. papeles. Entonces, viene el tema de estar 3 días encerrado en una celda, de las tales así como en series, películas, donde es ¿Cómo era eso? ¿Cómo es una celda en, en Inglaterra? realmente no sé. O sea, a ver, yo pienso mucho, yo duré 2 días trastornado a toda la droga que me metí, o sea, como que yo no reaccionaba en el punto en el que estaba, yo decía, no, esto no. Pero ya cuando pues me siento una abogada y con una grabadora a tomarme, bueno, porque pues eso acá, o sea, es un delito, sí, porque yo agredí al tipo. Entonces, claro, como que yo ya entiendo el tema, termina la vaina, me dicen, venga, pero pues su situación es irregular, lo vamos a trasladar a una cárcel de inmigrantes. Cuando yo veo, escucho la palabra cárcel, yo digo, ¿qué es esta mierda?
ya ahí como que digo, se salió de control todo. Ya es donde me acuerdo que existe Dios. Entonces fue muy duro. Estoy allá y por cosas de la vida, y esto yo digo, yo soy, o sea, yo he tenido cagadas bien grandes, pero a la vez yo tengo un ángel muy grande y que siempre, nunca me abandona, por decirlo de alguna manera. Llego allá, estoy al tercer día, me llaman y me dicen, hay un tema, si usted firma su deportación voluntaria, lo montamos en un avión en 2 días. Y yo, ¿dónde firmo? Yo llevaba sin hablar con mis papás como 5 días, los llamo, les digo, pasó esto. Y mi papá lo que me dice es, lo que pase, te apoyamos. Yo quedé como en shock. Wow. Tengo que viajar Londres, Sao Paulo fue, sí. Esposado a la silla, y después de algo de conexión y me entregan como si fueran presos de vuelta a Colombia. Esa parte son recuerdos muy, 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 muy feos. Como que y cuando mis papás me vieron pálido, vuelto mierda. Yo ahí debí empezar mi proceso de recuperación en adicciones, pero pues mi papá, como les decía, el man no la tenía claro y es un tema que los papás, yo siento que es importante que lo tengan y eso es lo que yo trato de hablar mucho y es em, cuando una persona, un hijo tiene este tipo de problemas hay que buscar ayuda y ayuda profesional, ¿sí? ¿Qué hizo mi papá? El man le da mucha vergüenza que su hijo fuera un adicto. Me encerró un mes, nunca les explicó a su familia, que era lo que le da vergüenza, que su hijo volvió deportado de Inglaterra. Yo ya había perdido el cupo de la universidad, ahí toda mi vida era un desastre. Yo, para donde mirara, todo era un desastre. ¿Qué te iba pasando por la mente en todo proceso? Pues es tu primer fondo. Entendería que al ser el primer fondo hay más. ¿Qué pasaba por tu mente, no sé, ese vuelo tan largo, Londres, Sao Paulo? No, o sea, siempre uno es como, a ver, cuando uno no entiende el problema en el cual está, como que dice, como que uno justifica lo que está pasando. Yo digo, la primera parte es la aceptación del problema y eso me llevó más años. Entonces, bueno, claro, yo ahí llegué, le prometí a mi papá que no iba a tomar, que no iba a nada, que me iba a alejar de todos mis amigos. Todo lo que uno siempre hace y la manipulación que uno como adicto empieza a generar, ¿sí? Entonces, claro, yo sabía que mi papá era más estricto, pero con mi mamá sabía que podía manejar la situación. Entonces, claro, viví muchos meses sin que me dieran un peso, nada, todo era controlado. Y pues de cierta forma uno, ¿qué hace? Pues, adaptarse. Por casualidad de la vida y porque en serio, si es que yo digo que soy muy de buenas, recupero el cupo en la universidad. Em, yo estudié Administración de Negocios Internacionales. Vuelvo a la universidad y mi primera novia entró a estudiar Administración de Empresas. Nos encontramos ahí en la universidad, terminamos volviendo. Ella me ayuda a salir de la universidad porque es que yo era muy vago. Y lo chévere, A salir a graduarte, sí, perdón. Ok, graduarme de a la terminar la universidad. universidad, ok. La verdad, yo era muy vago en la universidad. Y a mí me sirvió que yo como duré 2 años sin estudiar, pues casi todos mis amigos ya estaban terminando y pues yo estaba con otra gente otros semestres. Entonces como que ahí lo mantuve, eh, como que traté de mantenerme juicioso unos años, unos meses, seguía bebiendo, seguían pasando cagadas, pero pues yo decía, no, pues estoy tratando de hacer las cosas bien, tal. Viene, me gradúo, mm, viene como mi primer trabajo después de la pasantía, estaba también en una relación con una persona que es de Inglaterra, me voy a vivir con ella y pues el nivel social de ella era muy activo, ¿sí? Y el tema también de consumo de alcohol de ella era muy alto. Entonces yo me volví pues un bebedor de casi todos los días. Yo tenía trago en mi casa, ella no le molestaba que consumiera drogas, entonces pues cada mes las cosas iban escalando, escalando, escalando. Y pues llegó un punto en el cual pues ya yo estaba consumiendo casi todos los días. Y yo vivía literalmente para el viernes. Yo vivía enfermo de lunes a viernes y el viernes porque sabía que iba a haber, me mejoraba y ya me perdía hasta el lunes. Y pues habían semanas que podía empezar desde los martes,
que uno lo camuflaba con una reunión social, una comida, cualquier cosa, pero yo igual estaba tomando. Y al otro día, por más que sean, fueran 3, 5 cervezas, un par de tragos, pues uno se levanta cascado. Y así se volvió mi dinámica de día tras día. En todo este proceso, deporte, nada, entendería. Lo intenté en la universidad, intenté nadar con el equipo de la universidad, pero mi círculo era muy, o sea, mi círculo de amigos solo era de consumo. O sea, yo, gente de afuera, para mí, y esto suena horrible, eran ñoños, eran cualquier otro tipo de personas que no cuadraran en mi estilo, no me interesaba. Mm. Entonces, esa fue mi vida de la universidad y fue mi primer trabajo. Salgo de ese trabajo por cosas de la vida, solo me salen temas para trabajar en bancos. Y yo siempre, que me gradué, yo dije, yo no voy a ser un esclavo del siglo XXI, yo no voy a trabajar donde me tenga que poner corbata, yo no me voy a disfrazar, yo no me voy a vender. Entonces, no, no acepto. Y mi mamá estaba en un tema de reestructuración de la empresa. Mi mamá tiene una pyme. Y pues yo dije, no, pues yo estoy administración, voy a ayudarle con algunas cosas. Obviamente le estaba ayudando en unas cosas, pero pues empieza el tema de la rumba y cuando uno quiere seguir y seguir, pues se me fue enredando el tema de mi plata, la plata de la empresa. Y aquí es donde viene mi segundo fondo. Yo termino la relación con esta persona y literalmente eso fue en 2015, como en septiembre, vuelvo a vivir con mi mamá y literalmente en 6 meses ya mi mamá me dice o buscas ayuda o te me vas del trabajo, de la casa, de todo. Y esos 6 meses fueron creo que fueron 9 celulares, 3 cédulas, 2 pases, levantadas de literalmente levantarme en la calle, levantarme sin saber qué había pasado en 2 días, cosas así, levantarme en el carro dormido. Muchas situaciones que yo me pongo a pensar, eso no era normal. Pero yo trataba de decirle, no, mamá, es que eso también le pasa a mis amigos. Y a ningún amigo le pasaba, pues que yo conociera, a nadie le pasaba. Pues sí, uno se puede ir de tragos, pero no a los niveles que me pasaban a mí. Entonces pasa una situación bastante, pues en mi caso fue dolorosa porque pues viajamos para otro cumpleaños de mi mamá y estábamos en Santa Marta. Preciso se juntó un tema ahí con unos amigos de la universidad que tenían unas fiestas y me voy de rumba. Y duró rumbeando como, no me acuerdo, como un día y medio, no sé. Caso es que en esa rumba casi tiró un amigo de un edificio en el Rodadero. Yo estaba ya loco, descontrolado. Yo ya también empecé a tener temas suicidas. Yo ya tomaba, era como para no levantarme más. Yo después en terapia lo entendí, pero literalmente yo ya veía mi vida tan dañada que yo decía, pero yo para qué sigo acá. Entonces, llego donde están mis papás y llego tan mal que me tienen que llevar al médico porque literalmente no sé cuánta vaina me ha metido, pero pues fue un momento muy triste porque me acuerdo mucho que mi mamá lloraba y me decía, no más, no me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto. Y yo no reaccionaba. Entonces volvemos a Bogotá y mi mamá me dice, o buscas ayuda o esto se acaba. Entonces ahí pido cita, voy a psicología, me mandan a psiquiatría. El psiquiatra me da orden para internarme y yo no está loco, yo no voy a poner mi vida en pausa. O sea, yo puedo controlar esto. El man me decía, no, usted ya está para clínica y necesita, pues, proceso urgente. Y yo no. Entonces ahí, en ese punto, mi mejor amigo del colegio aparece. Nosotros duramos mucho tiempo alejados por el tema de que yo, de cierta forma, pues, con las rumbas o con mi forma de beber, pues, también empecé a alejar. Y pues ya cuando, pues, en una fiesta ya no es uno, sino es otra persona, pues la gente se empieza a alejar de uno, es normal. O sea, ya esos, entre comillas, otros adictos con los que tú andabas, esa gente mala ya
ni siquiera te quería tener cerca en el... No, mi amigo del colegio no era, o sea, Ah, ok, persona normal que tenía su vida normal. ok, ok. O sea, son cosas que yo, obviamente, mi mejor amigo en la universidad, trabaja en el mundo de la rumba, tengo amigos que están ahí, pero pues de cierta forma como que todos han controlado su tema. Lo hablé con otro amigo del colegio que pues en algún momento pues me dijo, que nuestra manera de tomar no era normal y todas las cosas que nos pasaban no eran normales. ¿M? Entonces, en ese punto él empezó a montar en bici y un día me dijo, marica, vamos y montamos bici. Yo estaba bastante gordo, pero como que una de las cosas que me dijo la psicóloga que me vio, porque yo tenía un tema de un trastorno de sueño muy complejo, es tienes que cansarte para que puedas dormir, porque yo no estaba durmiendo. O sea, cuando uno para de consumir así un momento a otro de tajazo, el tema del insomnio es un tema complicado. Tiene también un tema de náuseas, diarrea, bueno, cosas que pasan porque el cuerpo se acostumbra a algo. ¿M? Y pues yo digo, menos mal lo mío no fue, y digo, desde mi punto de vista, pues fue algo que yo de cierta forma pude parar en ese momento sin internarme o sin buscar un proceso de recuperación, que ya más adelante les voy a contar que cómo fue, cómo ha sido mi caso, ¿sí? Entonces él me dice, vamos a montar en bici, yo me compro una bicicleta, tan, me voy a patios. Fue muy chistoso porque la noche anterior yo iba para una despedida de alguien que se iba del país, me tomé un six pack, yo en esa época fumaba y fumaba muchísimo, me fumé 10 cigarrillos, me acosté a las 2 de la mañana y teníamos cita a las 6 de la mañana ahí en Belisario para empezar a subir el Alto de Patios. Que pues mucha gente me dice, usted está loco, como la primera vez que va a montar en bicicleta sube patios y yo no sé. El caso es que subí, obviamente me sentí como un culo, tal, pero de una me generó como algo que me gustó. Y dije como, no, yo quiero hacer esto y quiero, o sea, realmente la bici me enamoró desde el momento cero. Entonces empecé, y en ese momento Mateo me dice que estaba empezando a nadar, que le enseñara. Yo llevaba mucho tiempo sin meterme en una piscina. De hecho, a mí me da pena quitarme una camiseta en público. Entonces, como que venían también un tema de inseguridades que va generando el tema de la adicción. Y bueno, digo, bueno, vamos a nadar. Le empiezo, me acuerdo mucho esa primera nada que hice como 600 metros y sentí como si se me fueran a romper los brazos. Yo decía, no, estoy muy fuera de forma. Bueno, y ahí empezó el proceso. Y empezó también una de las cosas que más me gusta y encontré como ese don que es enseñar, ¿sí? Y compartir algo que de cierta forma aprendí por muchos años con personas que aprenden a nadar adultos. Porque una de las cosas que la gente no dimensiona es que aprender a nadar no es tan sencillo. Y sobre todo cuando de pequeño no tuvo contacto con el medio. O sea, cuando dice aprender a nadar es literalmente aprender a nadar, o sea, no aprender a nadar de forma competitiva, sino a... Bueno, es que cuando ya uno quiere hacer una prueba de natación de distancia, pues tienes que aprender a nadar. Y si es en aguas abiertas, es otro tipo de deporte. Entonces hay cosas que pues uno va entendiendo con el hacer la actividad, ¿sí? Entonces Mateo me invita a esto, él me muestra un video, me acuerdo mucho del Ironman de Kona, del Mundial Ironman, que se desarrolla cada año en una isla en Hawái. Y yo veo esa vaina y yo digo, yo quiero estar ahí. O sea, como que me despertó una vaina que yo digo, yo quiero estar ahí. Y empieza pues mi tema de empezar a buscar mi primer equipo de triatlón. Viene todo el tema de decirle a mi mamá, mamá, esto es como mi salida, porfa apóyame. Y ella me dice, bueno, desde que te alejes de lo otro, pues ahí vamos. Entonces ahí ella me da el espaldarazo. Yo tenía unos ahorros para mi especialización y decido gastármelos y es en 2016 me voy a los Juegos Olímpicos de Río. No me preguntes por qué, pero ese era uno de mis sueños de pequeño y me voy a Río. Y en Río pasa algo muy gracioso y es que empecé como a juntarme pues con el tema deportivo y empecé a pensar, yo quiero dedicarme y quiero que mi estilo de vida sea el deporte. En Río me pasó un tema por andar tomando.
porque en ese momento todavía pensaba que el problema que tenía eran las drogas, no el alcohol. Pero pasó algo también muy importante en esta historia y es que yo me quedé en una residencia estudiantil y en esa residencia estudiantil había un man de Hungría. Y yo antes del viaje me compré mi primer reloj de triatlón, un Garmin, es que me acuerdo la referencia, un 920 XT, que era una panela gigante, o sea, eso estoy hablando de 2016. Mm. Ahorita tengo el 965. Y el man me vio el reloj y me empezó a hablar. No, que si hacía triatlón, no sé qué, y yo, pues sí, ahí, nada, no sé qué. Mm. Y yo el único evento de los que yo quería ir que no encontré tickets fue el triatlón. Y entonces me dijo, no, yo tengo unas entradas, ¿quieres ir? Y yo, como que voy a eso y ahí me cambia la vaina. Yo dije, yo no necesito hacer triatlón, quiero hacer triatlón. Entonces me vuelvo, ya llego a Colombia, empiezo a entender muchas más cosas, entro a mi primer equipo. En ese primer equipo estaba una de las personas que más me enseñó temas de triatlón y que yo admiro mucho, que fue mi coach en ese momento. Y le digo, yo quiero dedicarme a esto y él me da la oportunidad de empezar a liderar el grupo en el tema de natación y acompañar los procesos de las personas en el agua. Entonces ahí empiezo mis pinitos de cambiar totalmente mi perfil profesional y tirar a la basura mi carrera y empezar de ceros con eso. Y de ceros es que literalmente con lo que yo hacía trataba de cruzar el tema del pago del entrenamiento. Lo demás era amor de mi mamá. El ángel. Sí, 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 mi mamá realmente es mi pilar de recuperación y yo creo que si no, ella no me hubiera dado la mano, yo no hubiera salido de esa manera de donde estaba. Entonces vinieron 2016, mi primer triatlón en Guatapé. Ese año fue el primer Ironman 73 en Colombia. Tuve la oportunidad de ir en la modalidad de relevos. Yo nadé y monté en bici. Y al comienzo en el equipo en el que estaba, pues varias personas pues ya llevaban varios años. En esa época el triatlón no era tan grande como ahorita. Yo siento que ahorita es una moda muy bastante grande. Post pandemia. Sí, realmente esa parte, pues hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, que difieren mucho, pero desde que las personas hagan deporte siento que es una gran opción. Entonces me pasa eso y varias personas ese año fueron al Mundial Ironman 73 en Australia. Entonces ya como que se me empezaron a abrir como las vainas de existen mundiales, la gente viaja. Y dentro de mis fantasías, yo lo llamo, cuando estaba en consumo, a mí me gustaba mucho, o sea, yo me proyectaba mucho de viajar. Yo nunca he sido una persona de querer tener mucho dinero o ser exitoso en tener cosas, sino en viajar. Pero pues obviamente en el mundo, en el hueco en el que estaba, pues no iba a viajar a ningún lado. Mis viajes eran máximo a Cartagena, irme de rumba. Y esos eran mis viajes. Entonces, como que ellos me abrieron esa perspectiva y dije, por acá es. Entonces con varios de ellos les pregunté cómo hacía para clasificar, entendí, empecé a empaparme mucho más del tema, a estudiar, a revisar, fui muy inquieto con el tema del triatlón, o sea, de cierta forma fui medio obsesivo. Cuando a uno le gusta mucho algo, pues uno trata de entender todo. Y bueno, fue 2016 y 2017, una experiencia muy bonita en cuanto a carreras, cosas. Cada vez me pasaban mejores cosas dentro del deporte, tenía mejores resultados, pero seguía tomando. y, y A pesar de seguir pues con ciertas adicciones, sí, te ¿qué estaba yendo pasa? bien el deporte. Y bueno, esto es una parte muy importante para las personas que están tratando de alejarse del tema del alcohol y de otras cosas, es cuidar su entorno. Empecé a cuidar mi entorno. Entonces, yo le di la vuelta que mi vida fuera el fin de semana, salir el viernes y el sábado, a hacer algo pequeño el viernes o el sábado y levantarme temprano porque mi propósito del fin de semana era entrenar. Me costó varios meses, tengo que decirlo, porque pues a mí un viernes o un jueves yo me acostaba temprano y yo decía, no puedo estar en la casa, no puedo. Entonces, claro, yo salía, me trasnochaba y me iba a entrenar. Claro, cuando yo empecé en mi tema competitivo a entender que pues para uno rendir tiene que dormir, para uno rendir pues tiene que comer bien,
para uno rendir, tiene que de cierta forma, pues, dejar de fumar. Cuando yo empecé a hacer triatlón todavía fumaba. Todo ese tipo de cosas, pues, fueron pasando. De hecho, en 2016 fue mi último cigarrillo y mi último consumo de drogas. En, en noviembre. De 2016. Sí. De hecho, no sé cómo fue lo del cigarrillo, fue como, ya no quiero fumar más. Y fue porque también dije, yo no quiero darle más ventajas a la gente. Quiero, quiero ser más competitivo. Y yo sabía que fumar no me ayudaba. Entonces así fue pasando, 2017, 2018, en tema profesional, como que yo seguía remando mucho porque pues el triatlón es un deporte muy caro. Y pues realmente yo no tenía unas entradas de ingresos que me permitieran mantener ese tipo de vida, ¿sí? Muchas personas me apoyaron, me dieron la mano, hice mil vainas. En 2017 fui a un mundial en Rotterdam. Ese fue mi primer viaje internacional con el triatlón. Y pues ahí también fue donde dije, esto es, pase lo que pase, no voy a abandonar este barco. Entonces fue bastante chévere. ¿Qué pasó? Pues ya en 2018, pues ya estaba ganando un poco más, empecé a crecer en redes. Y el crecer en redes también me empezó a implicar diferentes tipos de cosas que en mi salud mental no las sabía manejar. Sí. Em, en 2018, pues, clasificó al Mundial Ironman 73 en Niza para 2019, en ese Ironman de Cartagena de ese año. Y pues de cierta forma yo veía ya empezar a ver resultados y pues las cosas iban mejorando cada vez más. En 2019, para mi cumpleaños, me acuerdo mucho que mi ex novia me hizo una fiesta en mi casa, fueron varios amigos, ese día tomé y al otro día me levanté con esa resaca y dije, yo estoy cansado de esto, estoy cansado, no quiero más esta vaina, no quiero más esto. Em, no, eso fue para 2018, perdón. Sí, 2018. Y bueno, pasó eso. En, en 2018, bueno, pasó lo de la clasificación al mundial. Tuve la oportunidad ese año de viajar a pasar año nuevo en Europa y pasó algo que literalmente cambió mi vida. Y fue que el 1 de enero yo me comprometí y me levanté en el hotel y no me acordaba de nada. O sea, tú no tienes recuerdo de esa fecha. No sé, estábamos en los Campos Elíseos y no me acuerdo de absolutamente nada. Entonces, o sea, estoy hablando de una laguna de 5 horas de mi vida que no sé qué pasó. Wow. Y ahí entonces, Y ahí entonces el 1 de enero de 2019 mirándome al espejo dije, no vuelvo a tomar en mi vida. A fuerza de voluntad empezó esto. Y bueno, ahí empezó. Y ya son 6 años y voy para 6 meses. sin un trago. Sin un solo trago. Mm. Obviamente, en ese proceso, pues los primeros años fueron muy difíciles. Yo nunca me acerqué a un proceso terapéutico, nunca busqué como apoyo, sí, pero yo seguía remando y todas las cosas que estaba durmiendo, yo dormía con el alcohol o con cosas salían a relucir, sí, había momentos en los cuales me sentía irritable, inquieto y descontento. Nada me llenaba, yo sentía un vacío por dentro. Ahí fue donde empezó también mi hambre del tema espiritual, de poder conectarme espiritualmente para poder sentirme bien, ¿sí? Cuando uno como que está en consumo, uno trata de anestesiar ese vacío. Y con el deporte, pues de cierta forma yo usé el deporte como mi terapia, ¿sí? Para mantenerme bien. Pero en ese mantenerme bien también me empeliculé y me obsesioné con el tema de los resultados. Entonces pasó el deporte de ser algo chévere y bonito en mi vida a algo que me molestaba. ¿M? Otra adicción. Básicamente lo convertí en una adicción. Entonces el 2019, claro, yo vivía con la
tengo que mostrar en redes, tengo que hacer para redes, tengo que crear contenido, tengo que... Y pues en salud mental esa vaina me volvió mierda. Y bueno, lo otro fue que en 2018 monté el proyecto para clasificar al Mundial de Ironman en Kona, en Hawái. De cierta forma, pues yo veía viendo buenos resultados y dije, vamos por eso, vamos a buscar clasificar en mi primer Ironman, que lo hice en Cozumel en 2019. Para los que no saben qué es el triatlón, voy a dar un contexto. Ironman nace en 1979 por un marín que juntó una vez en Hawái que era nada, 3.800 metros, montar en bicicleta 180 kilómetros y hacer una maratón que son 42 kilómetros. Obviamente cuando uno no hace deporte, pues a uno le dicen esto y pues se le trastorna la cabeza. Y pues hacer eso en Hawái, en un calor extremo, en condiciones bastante difíciles, pues no es fácil, ¿sí? Yo acá estoy diciendo como lo que me acuerdo, pero bueno, de Ironman nace solo con esa distancia. El triatlón después se vuelve deporte olímpico que tiene otra distancia que son 1.500 de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros corriendo. Y en el 2006 nace la distancia 73, que es medio Ironman, para volver el deporte más como asequible y más amistoso. Yo a veces difiero muchas cosas en eso, pero bueno, la distancia 73 es la que tenemos acá en Colombia. Ahorita tenemos dos carreras con franquicia Ironman, que son Cartagena, y en un mes se va a hacer la primera edición del Ironman 70.3 de San Andrés. Entonces, pues obviamente el deporte, desde que yo empecé, yo tuve que vivir todo el proceso de evolución del deporte acá. Cuando yo inicié, esto era un deporte que hacían cuarentones, cincuentones separados, que ya tenían de cierta forma muchas cosas en su vida aseguradas y pues era muy raro ver gente de mi edad. Ya ahorita pues se ven de todas las edades y yo admiro mucho, sobre todo a los que a los 20 y pico, 20 empiezan en esto porque se ahorran tantos problemas en la vida. Entonces, eso es. Y estábamos hablando de, bueno, yo monté el proyecto para clasificar a Kona. Y como yo me volví creador de contenido y contaba todo, pues monté, bueno, voy a clasificar en esta carrera y me puse la presión yo mismo, me jodí, fui a Cozumel y no pasaron las cosas como yo quería que iban a pasar. Y bueno, no clasifiqué. Entonces, de cierta forma fue duro, también el sentirme expuesto, el ver también lo, lo malo, la maldad de las personas que se alegran cuando a ti no te va bien. Y lo tuve que vivir porque yo competí en ese full la última semana de noviembre y la siguiente semana competí en Cartagena el 73. O sea, yo en 2 semanas hice dos carreras que también físicamente es bastante extremo. Entonces, claro, yo llegué de allá a Cartagena, a la feria, y tuve que, pues, vivir de cerca como cosas que yo decía, pero pues porque la gente se alegra de esto, no entiendo. Entonces, pues lo tuve que vivir. Pero quienes eran seguidores tuyos que estaban esperando que tú No, fracasaras. hay personas que, de cierta forma, pues, hay cosas que, pues, no sé, no sé si decirlo es envidia, es temas, y hay gente que no le gusta que a las otras personas les vaya bien, eso es doloroso, sí, es como, wow. Y ahí fue donde también me di cuenta que el mostrar mi vida no me hacía bien. O sea, mostrar mi vida en redes sociales. ¿Mm? Batallaste con eso. Batallé mucho. Pasa el siguiente año, entramos a pandemia. Y pandemia, pues, fue un tema muy complicado para mí. Yo perdí todos mis trabajos, todos los contratos que tenía. Y fue un reinventarme. Y un reinventarme en empezar a hacer cursos y certificaciones para hacer entrenamiento en casa, cuánta vaina podía y depender otra vez de mi mamá completamente y en ese momento de mi exnovia. Entonces fue un tema súper fuerte y a mí me empezó a trastornar el tema porque yo le empecé a coger fastidio a entrenar, ¿sí? Yo entrenaba era para mostrar en redes lo que hacía, pero yo no me lo estaba disfrutando. Y me dañaba la cabeza el ver a la gente entrenar. Entonces me empezó a ganar la vuelta. Entonces me empecé a deprimir,
empecé a tener crisis de ansiedad sin saberlo. Sí, pues obviamente el tema también de estar encerrados, del solo entrenar en la casa, me empezó a pasar factura. Y entonces ahí pues empecé un proceso terapéutico pues con una persona y pues una de las cosas que me sugirió fue dejar de seguir a la gente. Y pues eso me ayudó un poco y también a limitar el uso de las redes sociales y alejarme y me empecé a alejar de las redes. Mm. De hecho, me acabo de acordar que uno de mis inventos ahí en pandemia fue una especie de podcast pedaleando, haciendo una entrevista. Yo haciendo entrevista con alguien, pedaleábamos y la gente se conectaba a la llamada y pedaleaban también. Está bueno esa idea. Está muy buena esa idea. Entonces, pues eso fue pandemia, donde todo Sí. tocaba así, sin saberlo también, hice como un grupo de apoyo con varias gente que conocía, entonces nos reuníamos como a hablar de cosas. Y ahí fue también donde empecé a entender que dentro de lo que yo hago, a mí me gusta escuchar a la gente. Sí. Yo soy en mi personalidad bastante antisocial y no tengo paranoia social también, pero empecé a entender que salirme de mis problemas y escuchar a otro, como que me hacía como, oye, y esto, yo también. Y el empezar a identificarme. Sí, eso fue una de las cosas que me ayudó mucho en momentos muy difíciles que me iba a quebrar en pandemia. Muchas veces que dije, ya, la mierda, eh, voy a tomar o quiero mandar toda la mierda. Mm. Pero bueno, pasó eso, logré sortearlo. Tuve que aceptar un trabajo que, debo decirlo que fue una de las cosas que más me ha fortalecido para poder hasta estar donde estoy hoy y también le quiero dar las gracias a esa persona que me dio la oportunidad porque en ese momento era como la única opción que yo tenía, que es un trabajo que a mí no me gusta vender, ¿sí? Y esa persona me dijo, yo sé que a usted no le gusta, pero pues usted tiene todo para que le vaya bien en eso. Y yo decía, pero... Y bueno, lo intenté y no me fue mal, pero fue algo que fue un vehículo que me hizo transitar como esa parte en la cual pues las cosas no estaban fáciles financieramente, porque pues lo que digo, yo no tenía trabajo. ¿M? Y en esa parte de no tener trabajo fue como darme cuenta, no, ya no va a volver a correr. No van a volver a haber carreras, viajes, nada, me voy a dedicar a las ventas y toda la mierda. Estabas básicamente resignando el sueño ya. Resignando el sueño, resignando todo lo que había construido. Era otro bache más de pronto que hayas dicho, Mm, bueno, suficiente. sí, eso pasó. Y en ese trabajo pues me empezó a ir bien. En ese punto viene la separación con mi exnovia, sí. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Y esto también es para las personas que están viéndonos. Y es empezar a respetar las decisiones personales. Cuando yo decido dejar de tomar, ella dijo, no, pero ¿por qué? No sé qué, tú no tienes problema. Y mi mamá le decía, es que tú no sabes quién es Sebastián Contragos, porque a ella no le tocó algo así muy pesado mío, ¿sí? Y empezó a decirme, no, pero nuestras noches de vinos, pero este tema, y yo le decía, pero es que no sabes todo lo que me ha costado tomar esta decisión. Y es este tema que a veces las personas, pues acá yo lo estoy diciendo desde mi perspectiva, obviamente ya no lo veía desde esa óptica, pero piensen que cuando alguien toma una decisión como esta, hay que respetarla. Y por eso es que hay muchos entornos en los cuales yo trato de no estar porque pues la gente no respeta, ¿sí? Y el no tomar un trago a veces la gente lo toma como algo ofensivo, ¿sí? Y detrás de una decisión de no consumir alcohol pueden haber mil cosas, ¿sí? Y respetar eso es algo que yo trato de siempre decirle a la gente. No tomo, ya. Y no hay explicaciones. Porque un tiempo trataba de explicarles mi historia y eso no funciona. Sentías que tenías que justificar lo que Sí. tenía. Y acaba la otra parte de la historia. Bueno, yo termino con ella, llego a vivir a un coliving y en ese coliving dije, no, esto es como para poder trabajar, no sé qué, yo me sé como la película. También puse a prueba mi tema
de no consumir porque pues vivir en un co-living donde hay Ujú. fiesta, donde hay gente, yo decía, pero es que yo soy como huevón, ¿sí? Y esas son cosas que uno en el proceso como que no las ve, ya uno las ve después porque pues uno también termina tomando decisiones impulsivas. Yo terminé con ella, yo quería conocer a alguien ya y que sí, cosas que uno hace. En ese momento, en ese co-living, había un restaurante abajo y pasa algo muy chévere y es que en la esquina donde yo vivía había una sede de un grupo de 12 pasos. Y yo pasaba por ahí, ¿Un grupo de qué, perdón? 12 pasos. ¿Qué es eso? Pero para los ignorantes como yo. Bueno, las comunidades de 12 pasos son como Alcohólicos Anónimos, Ok, Narcóticos Anónimos, hay diferentes grupos. ok. Y entonces, claro, yo pasaba por ahí, yo me sentía la verga, yo decía, yo puedo parar de tomar sin eso. Pero pues yo por dentro estaba viviendo mil vainas, mil infiernos en mi casa. En las noches el tema de la soledad para mí me pegaba muy duro. Bueno, y vi a alguien que estaba ahí, y yo lo veía, este man. ah". Claro, uno desde la soberbia y como desde el ego, como, uy, no. Y un día como que nos sentamos a hablar y el man me dijo, oiga, venga, ¿y usted qué? Y yo, no, pues le conté como vainas de mi vida y pedimos algo a tomar y no me acuerdo por qué. El man me dijo, ¿y usted toma? Yo le dije, no, no tomo, llevo tanto y le empecé a contar mi historia, hermano. Y el man me invitó una vez a ir a la reunión y yo como, pero yo en ese punto estaba con el tema que les decía de buscar el tema espiritual. Obviamente desde la lejanía del desconocimiento, pues yo no tenía ni idea qué se hablaba y qué se hacía ahí. Entonces fui a una reunión, fui hecho a 3 reuniones y pues yo no me declaraba y yo decía, pero no, yo puedo controlar esto y yo lo puedo hacer yo solo. Pero el ir a grupo o ir a ese tipo de reuniones, lo que me empezó a gustar es que yo empezaba a escuchar historias que me pasaban a mí y cosas que me pasaban a mí y cosas que yo pensaba y cosas que yo decía, yo no soy el único loco que piensa en estas vueltas o yo no soy el único enfermo que pienso en esto. Y empecé a identificarme y empecé a ir. Ya en un punto me declaré como alcohólico y esa parte pues me ayudó muchísimo, muchísimo. Ahí fue donde yo realmente siento que aprendí a vivir con mi condición porque el alcoholismo es una enfermedad. Y cuando yo me di el golpe de realidad, que es aceptación de un problema y aceptación de que es una condición para toda la vida, me quité la pesa de, ¿será que algún día puedo llegar a tomar? ¿Esto qué año fue, perdón? Eso fue en el 2021. 2021. O sea, según las cuentas no me falla, te tomó como 15 años, un poquito menos tal vez, básicamente Sí. llegar a aceptar que, Ujú. y lo mencionabas, me acuerdo más temprano en esta conversación, tú decías, lo más difícil siempre va a Sí. ser ese primer, cuando me comentabas que estabas en el avión de vuelta a Londres, que me decías, yo estaba en negación, no, yo no Sí, tenía no. nada que Y aceptar. yo seguía, o sea, yo duré mucho tiempo todavía en negación, como que todavía yo iba y yo decía, no, pero yo algún día puedo. O sea, y esas son las fantasías con las que uno termina viviendo y conviviendo, ¿sí? El pensar que en algún día las cosas van a ser diferentes. Y, y pues eso es algo que pues he aprendido que no. Y yo empecé a ir otra vez a reuniones sociales y empecé a sentirme bien, porque yo iba a una reunión y yo vivía amargado. O sea, yo veía a los demás o sea, como que por dentro ya es estos, ¿por qué pueden tomar y yo no? Y, y me molestaba cuando me preguntaban o me ofrecían un trago, tan. Todo eso yo vivía a fuerza de voluntad, aguantándome las ganas. Cuando empecé a hacer el proceso, empecé a entender que no es fuerza de voluntad, sino buena voluntad y empezar a ver cómo, cómo es mi vida si yo me la imagino viviendo bien sin tener que pensar en un trago. Obviamente esto llevó tiempo, pero pues yo ahorita voy a una reunión social y si alguien me ofrece un trago y le pongo cuidado, ¿sí? No, gracias No, y gracias. Y si alguien me pregunta, ¿y por qué no? Lo ignoro o me voy, ya. Para mí, mi sobriedad es una de las cosas que más es sagrada para mí, ¿sí?
y es un tema que yo digo, lo construí, me lo he ganado día a día y no lo voy a arriesgar por una charla con alguien. Sí, Ya sientes que no lo tienes que ni que justificar ni... nada, nada, es un tema que si uno realmente, o sea, lo valora, y es que, pues digo, son años donde los cuales he estado a esto de hacerlo en situaciones, y digo, ¿yo por qué voy a arriesgar todo lo que he construido por decirle que sí a alguien? ¿Mm? Wow. Bueno, Seba, supongo que ese es como el punto de inflexión de toda esta historia y sí me gustaría aprovechar el ratico que nos queda para entender lo que viene de ahí para arriba, ¿no? Que también es parte de la historia que como mencionaba ahorita, tal vez fue como una historia que fue evolucionando durante 15 años y tuvo matices muy diferentes, pero hoy tienes una comunidad enorme, hoy entrenas un montón de gente, recontra crack, entiendo, tienes un podcast también, entonces cómo entonces pasamos de por fin esa aceptación a, bueno, empezar a construir sobre ahí. Bueno, ahí obviamente las cosas empiezan a cambiar, cambio de rol de trabajo, empiezo a guiar procesos deportivos, empiezo a trabajar con un grupo. De ahí, pues de cierta forma, yo como que todavía estaba con ese tema con el miedo a, si yo no estudié esto y tal, pero entonces como que empecé a entender que no es tanto lo técnico que uno sea, sino la cercanía con la gente y cómo les puedes enseñar algo que tú ya viviste en el proceso de hacer triatlón. Sí, y eso fue de cierta forma lo que me empezó a conectar con la gente. Porque yo me veía cuando alguien llegaba nuevo como cuando yo llegué mi primer día. Sí, y a mucha gente se le olvida y yo siempre trato de hablar de eso en el proceso. Uno a veces ya listo, ya hago esto, hice tal carrera y tal la otra, pero se nos olvida y dejamos de mirar el retrovisor. ¿Quién éramos cuando empezamos? Yo no sabía ni, yo no sabía que habían zapatillas para montar en bici. Yo nunca había montado en bicicleta de ruta a mis 26 años. Yo nunca había hecho mil vainas que ya hoy he hecho. Pero es lo bonito cuando alguien llega de cero y son los procesos que más me gustan. Y es como de cierta forma uno los guía y les da como eso que en algún momento yo recibí o quise tener. Sí, es el tema también de la empatía, de cómo ser como ese hermano mayor que lo guía a uno en un proceso. Sí. Porque yo digo, dentro de lo que hacemos de vida, sacar tiempo para un hobby, para de cierta forma odiarlo. Yo eso lo hablo con mucho con mis atletas. Si a ustedes no les gusta esto o están por obligación, no lo hagan. Se pueden gastar la plata en mil cosas más. ¿Sí? Y esto es un tema por convicción y por estilo de vida. ¿Sí? Esto es, para mí es una terapia diaria. ¿Sí? Donde yo me siento a exorcizar mis demonios, a de cierta forma sacar todo lo que tengo adentro. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y tiene que ser para gozármelo. Y dentro del proceso de los últimos años también pasó. Yo después de pandemia, compitiendo a título personal, empecé a no sentirme y no me encontraba y no me encontraba. Y cada carrera venía más frustración, venía más tema de comparación, entraba en ese loop de esta persona, él tiene tal bici, yo quiero. O sea, siempre desde la carencia, ¿sí? Y en un momento en 2022 en el cual, haciendo mi proceso, como que entendí que el triatlón llegó a mi vida para salvar mi vida y no para destruirla. Y en ese punto yo estaba literalmente yendo hacia que el triatlón destruyera mi vida, ¿sí? Y fue darle la vuelta y entender que una carrera no es en la posición en la que yo termine, no es si salí bonito en las fotos y el triatlón básicamente es algo que yo hago diariamente y sí, me inscribo a una carrera porque quiero ponerme a prueba yo, pero soy yo. No puedo de cierta forma estar pensando es que le va a ganar a él y a él y no, ese no puede ser mi objetivo. Porque un día yo mirándome al espejo dije, quiero ser mi mejor versión personal cada día. Y mi objetivo es ganarle al Sebastián de antes.
Y yo al Sebastián de 2016 le estoy ganando hace rato, pero es porque he trabajado día a día para estar ahí, ¿sí? Entonces, dentro de eso, pues he aprendido y he empezado a llenar una caja de herramientas para uno, trabajar en mis vacíos y en mis cosas, y dos, tratar de enseñarle eso a otros, ¿sí? Y eso ha sido como el desarrollo del don de enseñar, que ha sido algo muy bonito. Yo nunca pensé que enseñarle a alguien algo fuera algo chévere y yo me lo gozo mucho, sobre todo cuando le enseño a la gente a nadar. Es algo que para mí es algo muy chévere, muy mágico, el ver procesos, y yo también lo hablo mucho en mi podcast, de la gente cómo llega y a los 6 meses o a los 3 meses es, es algo mágico. Aprovecho que mencionas el podcast y de hecho voy a volver un poquito a la parte que me comentabas de redes. A ti en un momento te costaba trabajo compartir tu vida, compartir tus resultados. em, de cierta manera tratabas de esconderte, sentías que tenías que demostrar cosas ante la gente y demás. Y hoy tienes un podcast en donde estás contando tus historias de manera muy cruda, no solo contigo, sino con otras personas también. Y hoy estás en un espacio como este, la verdad, siendo absolutamente sincero, con muchos detalles. em, ¿Qué cambió en todo ese proceso en donde tú digas hoy? Bueno, Es momento de contarlo y de... bueno, dentro de mi búsqueda espiritual, yo terminé en un retiro y ese retiro realmente a mí me cambió mucho. Y ahí así salí con las ganas de hablar y contar el tema, hablar y hacer como mi terapia personal con el podcast. Y en ese preciso, pues, a ver, el segundo paso es entender que hay un poder superior. Y a mí lo que me encantó, pues, en las comunidades de 12 pasos es que Dios no tiene ni cara ni nada. O sea, es como a mí se me dé la gana imaginármelo. Y eso me rompió un paradigma que yo tenía con la religión. Yo pensaba en tema espiritual y pensaba en la religión. Termino en ese retiro, por cosas de la vida, voy con toda la disposición o sea, de hacerlo. Porque pues Sebastián de antes era como, y más un tema católico, y bueno, yo estudié en colegio católico, entendí que desde pequeño tuve un raye con la iglesia, ¿sí? Y en el retiro entendí que yo tenía un raye con la humanidad de la iglesia y no realmente con la religión. Entonces, claro, yo todo lo decía era la religión y el padre y este man hizo esto y esto y claro, yo siempre buscaba como desde la rebeldía, pero entendí que pues no son ni los curas ni, sino es cómo yo me conecto con el man, ¿sí? Y bueno, de ahí salí con la idea del podcast. Empiezo a grabar. em, yo en una de las sesiones de grupo se me vino una frase, porque pues, como lo dije en algún momento, yo con mi consumo de alcohol, yo no quería seguir en este plano terrenal. Yo estaba buscando la manera de no levantarme. Y con el triatlón me volví adicto a vivir. Entonces me tatué esto que tengo acá en el brazo que dice adicto a esta vida. A mí me gusta mucho el punk. Y yo soy muy, o sea, en el sentido de, soy muy crudo, me gusta el tema así muy estético en el sentido, pues más musical. Y pues así empecé a orientar el podcast y nació como un tema de sentarme a hablar y a contar mis vainas y mis temas de salud mental y mis temas que me pesaban como eran, porque eso es lo que yo detesto de redes y es lo que más daño me hace. El tema de ver las vías perfectas, el tema de yo tengo, yo soy, yo viajo, yo hago, y yo era, ¿y yo qué? Yo soy un fracasado, ¿sí? Cuando uno de cierta forma también entiendo mi proceso, yo tengo que ser muy agradecido por quien soy hoy o por lo que he llegado a lograr, porque me ha costado un montón, ¿sí? Independientemente de que tenga o que haga o que viaje, ¿sí? Entonces esa parte de ir en contravía de lo que yo vi en redes, pues nació el podcast. Fue como un acto de rebeldía, realmente.
Y de cierta forma, no sé cuántos episodios llevo, pero ya vamos en la tercera temporada. Pero pues para mí casi es sagrado el episodio de la semana. Y llevo, si la gente va a mis episodios de hace 2 meses, cuento mi episodio depresivo. Después de la última carrera que tuve, tengo una hernia discal, vino el tema de no poder entrenar y lo cuento en el podcast, algo de cómo me estaba sintiendo, contando que no me quería levantar de la cama, que no entrenaba, nada. Y era lo que estaba viviendo y sí, seguía trabajando, haciendo mis cosas, pero contaba tal cual como me estaba sintiendo. Y siento que eso tiene que ser lo que uno tiene que compartir y el ser real y sincero, ¿sí? Porque es el problema en las redes, todo se ve bonito, todo se ve chévere, todo se ve, uy, yo quiero eso. Pero a veces el yo quiero eso deja a un lado mucho el pagar el precio a lograr eso, pagar el precio a tener un proceso, pagar el precio a tener la disciplina para lograr cosas. Y uno, lo que le gusta a uno que le vendan es como, cómo llego a esto de la manera más fácil, ¿sí? Pero no te dicen cómo me levanto cada día para hacerlo. Y eso es lo que yo trato de motivar a la gente, tanto en el podcast como en el equipo. Y aquí viene una parte que nació para llegar al Mundial Ironman 73 de Finlandia en 2023. Y es a mí una frase que me rompió, bueno, simplemente 3 palabras que me ayudaron en mi proceso, pues yo tengo un trastorno de ansiedad, es solo por hoy. Solo por hoy no me lo tomo, no me lo meto, ¿sí? Solo por hoy me levanto a hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Y el poder estar en el presente fue una cosa que me ha costado y me sigue costando todos los días. Pero pues como que trato, lo tengo acá, lo tengo, o sea, mi identidad de marca es solo por hoy, ¿sí? Y es lo que trato también de llevarle a la gente, porque me trato de hablar a mí mismo y es, marica, si sigues proyectándote te vas a amargar. Sabes que tus episodios depresivos son cuando te llevas a 1 mes, a 3 meses, cuando no estás viviendo en el presente. Y eso para mí ha sido pues fundamental porque me ha sacado de varios huecos que he tenido, ¿sí? Y otra parte de este proceso ha sido el entender que la vida es una montaña rusa de emociones. Como hoy puedo estar acá sintiéndome el más feliz sin un solo trago, mañana puedo estar allá abajo, pero no necesito un trago para poder sortearlo. Cada situación emocional que sea abajo es una tormenta, donde hay olas, siento que me va a ahogar, pero después vienen las aguas tranquilas. Y ahí es donde uno dice como, pucha, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué saco de esto? Y han sido pues varias tormentas que he lidiado en los últimos años, pero creo que dentro de esas tormentas, si me pongo a pensar en todo lo solo por hoy que he logrado sacar, pues he construido cosas que nunca pensé, viajes, construí una comunidad de personas que me copiaron en la cosa que yo cuando lo dije, yo dije, ¿quién me va a copiar con esta vaina? Con esta identidad, con todo, yo decía, a nadie le va a gustar esto. Hoy son varias personas y siento que sigo impactando a personas como soy. Extendámonos en eso ya para ir cerrando. Me lo has mencionado varias veces que esa sensación de, y lo he visto de hecho a través desde que empezaste con las adicciones hasta ya este punto donde estás, que lo que te mueve mucho es conectar con las Ujú, personas y me da la sensación de que te has dado cuenta que tú puedes conectar muy fácil con las personas y también decirte quién me va a copiar. ujú. Pero ese pilar de me gusta conectar, me gusta enseñar, me gusta de cierta manera compartir, eh, pues sigue como estando presente en tu vida de diferentes maneras. ¿Cómo entonces, con ese concepto de conectar, dónde estás Sebas hoy? Eh, ¿Cómo se ve Bueno, tu vida hoy? Aprovecha sin pena, hazle un shout out a Wolfpack, a Adicto a esta vida, que es tu podcast, bueno, a todo lo que haces. dentro de lo que yo hago, yo tengo que compartir con personas todos los días, escribir, preguntar cómo vas, cómo va tal cosa, el tratar también de acordarme, esta persona está pasando por esto, pues no tiene lógica que yo lo presione con temas de entrenamiento porque pues sé que hay cosas que
cuando uno entiende que el deporte es un hobby, pues hay cosas que son responsabilidades que uno no puede abandonar, ¿sí? Y eso yo trato siempre que ellos lo tengan muy claro y es primero lo primero, ¿sí? Lo que paga tus cuentas es esto, tu familia está primero. Yo sea, si él me dice, oye, no puedo entrenar porque es el cumpleaños de mi hija, yo qué sé, marica, está bien. Que sí, de pronto el tema volumen lo ajustamos. Todo en la vida se puede de cierta forma ajustar, pero un momento como compartir con la familia no. Entonces aquí es donde de cierta forma el Sebastián adicto y una de mis conductas adictivas es que a mí me encanta aislarme y no tener contacto con otros. Entonces cuando yo estoy así bien deprimido, yo trato de no escribir, estar perdido, hacer lo mínimo en contacto. Cuando yo estoy tratando de estar bien, yo trato de ir a los entrenamientos, ver a la gente, estar pendiente, tal. Pero es un tema también porque entendí que mi manera de prestar servicio a otros no era como muchas personas cuando salen de una adicción, que es ir de frente contra el problema, que es irse a apoyar a habitantes de calle, a gente en consumo. Yo no puedo con eso. Y lo entendí en mi proceso de recuperación, trabajando con una terapeuta experta en adicciones, que aprovecho para saludar a la doctora Catalina, que me ha hecho entender muchas cosas de mi parte adictiva y de todos mis rayes que he tenido en la vida, de cómo sortearlos. Y es uno de esos. Mi problema o mi miedo más grande en la vida era convertirme en un habitante de calle. Por eso a mí me cuesta mucho ver a un habitante de calle. O sea, no es algo chévere para mí. Y no es un servicio que yo voluntariamente quiera hacer. ¿Sí? La doctora me hizo entender que yo en mi mundo de adicción, yo ya era un habitante de calle, en mi cabeza. Entonces como que eso me choqueó, yo quedé como wow. Y ahí es donde he tratado de ese habitante de calle que me llegué a convertir en cómo puedo compartir un almuerzo con mi mamá estando presente y no sintiendo que me quiero ir y que me que pereza estar con mi mamá porque quiero hacer otra cosa. Eso lo he entendido en este proceso, ¿sí? Y es como de cierta forma todas esas cosas en mi cabeza las empecé a resolver y tengo muchas más por las que tengo que seguir trabajando, pero que hoy me siento como, oiga, ya este tema de salirme de mí y no pensar que yo soy el centro del universo, sino hay otras personas y tengo que compartir y no es de tengo, lo quiero hacer, sí, porque aquí vuelve la buena voluntad. Yo a veces trato de no hacer cosas que no quiero hacer, ya, una salida no quiero, no voy. Entonces es como de cierta forma como he transformado esa forma de ver la vida, ¿sí? Y dentro de pues ya lo que es el equipo, pues el equipo nació a partir de un tema que ya era un miedo muy grande para mí, que era o sea, emprender, ¿sí? Yo había emprendido en mi vida en varias cosas, pero nunca en algo que sintiera que pues era un paso en falso que podía salir muy bien o salir muy mal. Yo estaba en un grupo en el cual pues ya no me sentía cómodo, ya veía una manera de yo como quería, como mi filosofía de vida, empezar a compartirla con otros. Y en el Mundial de Finlandia, en el Mundial Ironman 70.3 de Finlandia, en la natación tomo la decisión de a la mierda todo, voy a lanzarme al agua. En ese momento pues tenía dos personas que llevaban meses diciéndome, hágale que usted es capaz. Y yo no soy capaz. Y llego a Bogotá y digo, bueno, empecemos. Obviamente fue un proceso duro porque fue como el momento de quién me va a decir que sí. Y el tema de los sís en la vida para uno son muy importantes. Y también recibí muchos nos. Y fue como, no, bueno, no pasa nada, hay que seguir. Y nació sin nombre, de hecho, para ese año, para el Cartagena de 73 que fui como, para mi primer Cartagena 73 como equipo de Sebastián, no teníamos un nombre claro. Cuando nace el nombre, pues a mí me gustaba mucho el tema de un documental
de un equipo de ciclismo que hablaba de la manada de lobos. Y yo siempre he sentido que yo soy un lobo solitario, ¿sí? Pero un lobo solitario siempre está pendiente de su manada. Entonces así nació el nombre. Y de hecho el equipo se llama Wolfpack-SXH porque solo por hoy hace parte de la filosofía del equipo. Y es una cosa que yo trato siempre como de que ellos lo tengan claro. Entonces, así nació, como con 9 personas en 2023 y hoy son más de 60 personas. Entonces, el tema ha crecido. También en el año pasado y este año entendí que la vida y mis papás haciendo un esfuerzo muy grande me pagaron una carrera que en estos momentos estoy aprovechando porque soy administrador de negocios internacionales y hoy tengo un negocio. Entonces, a veces uno piensa que las cosas, pues en el pasado o en otros momentos no nos van a funcionar. En estos momentos lo aplico en mi vida y también me he llenado de una caja de herramientas para poder conectar con personas de diferentes edades, personas que de cierta forma nunca en la vida hubiera podido tener la oportunidad de sentarme con ellas a hablar, porque son personas muy exitosas en lo que hacen, pero son personas que me abren los oídos para aprender cosas de mí. Y son cosas que a mí yo valoro mucho cuando personas de esos perfiles como que dicen, este loco le creo y vamos con él. Entonces ha sido muy bonito en estos meses pues poder de cierta forma enriquecerme también de ellos porque esto yo siento que es una transacción en doble vía. Yo aprendo de la gente y yo trato de compartir el conocimiento que tengo, sí. Entonces, para mí el poder enseñar y liderar un grupo, hace unos años lo hubiera visto como, no, está loco. Pero ahorita siento que es una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad también exige muchas cosas de mí. Sí, y exige el estar presente, el persistir a pesar de, y también ha llenado un poco el tema de la motivación, porque la motivación es algo que se puede ir muy rápido, pero pues yo lo he tratado de transformar en disciplina. Y básicamente un negocio es disciplina todos los días. La disciplina es lo que te empuja cuando la motivación no se levanta esa mañana. Tal Sí, cual. y en el deporte también. Sí. Hay muchos días en los cuales no hay motivación para hacer absolutamente nada, pero la disciplina es la que realmente hace la diferencia. Wow. O sea, antes de irnos, un consejo o algún mensaje que quieras dejar para las personas que nos van a escuchar en este capítulo. Bueno, primero, yo no soy papá, pero a los papás que escuchen esto, es importante entender las enfermedades de salud mental, entender que la adicción es una enfermedad y que un enfermo adicto necesita un proceso terapéutico y no, de cierta forma, una guía profesional en ese sentido. Lo segundo es el tema pues de el deporte como transformador de vida. Para mí, en mi caso y en lo que he vivido, siento que el deporte hizo muchas cosas en mi vida como niño y como adulto me terminó sacando de un problema muy grande en el que estaba. Entonces, pienso que el deporte es algo que puede funcionar, no como algo competitivo, sino como un estilo de vida que le permita a uno tener un entorno saludable y un entorno pues diferente al que la noche puede llegar a tener. Wow. Sebas, mil y mil gracias de verdad por haber estado acá, por haberte atrevido a sentar, por ser vulnerable. eh, que entiendo hoy qué significa eso para ti, las posibilidades que ves dentro de eso, de contar las cosas como son para la gente que nos ve y que sepan que eso que eres hoy, que hoy tienes construido y todo lo bonito que se ve en redes, pues que te ha costado un montón de trabajo. De verdad que muchísima admiración y muchísimo respeto. No solo por lo que tienes hoy, sino por cómo lo has construido y todo lo que te ha costado nuevamente. Y nada, de verdad que mil y mil gracias por haber estado acá.
yo hace un ratico pesqué el bichito de correr que te estaba contando antes, así que creo que probablemente te voy a estar molestando más adelante porque tengo algunas metas por ahí que hoy se ven un poquito lejanas, pero después hablamos de eso. Mil gracias por haber estado acá. No, con gusto. Gracias por abrirme el espacio y nada, para mí esto es un servicio y es lo que me mantiene un día más sobrio, solo por hoy. A todos los que nos escucharon y nos vieron, ya me iban a cortar allá atrás. Fue me regañó porque no hago las outro. A todos los que nos escucharon y nos vieron, mil gracias por haber estado otra vez acá. Eh, Recuerden suscribirse a YouTube, suscribirse a Spotify. Revisen todos los links que les vamos a dejar aquí abajito, que está todo lo de Sebas, el podcast, su Instagram y demás. Les dejamos como siempre el link de Zulu también. La mejor plataforma para que ustedes y sus empresas puedan hacer sus pagos internacionales y bueno, el resto de redes de Inquebrantable también. Así que nada, nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.